No más así como el cangrejo, porque el cangrejo no camina para atrás, el cangrejo camina para el lado. Que normalmente se dice que el cangrejo va para atrás, no, pero el cangrejo va siempre de lado. Solo para un lado agarra. Hay cristianos que a veces estamos peor, hermanos, que porque ni siquiera, ya no estamos caminando, estamos detenidos y los otros están avanzando y nosotros estamos detenidos. Por eso dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué dice después? Y si retrocedía, dice, no será, mi alma no será agradable al Señor. Pero dice algo glorioso, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Pregunta, ¿de cuál somos usted y yo? Porque fíjese, o somos de los que retroceden o de los que no retroceden. ¿De cuál es usted? Tenemos que hacernos un examen en nuestra vida y preguntarnos, ¿qué tipo de discípulos somos nosotros? ¿De los que retroceden o de los que no retroceden? El Señor espera que nosotros caminemos. El Señor espera que nosotros podamos crecer y ser cada día como Cristo. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos cómodos, entonces viene el desafío de Dios y la tormenta de Dios y la dificultad, porque el Señor quiere que crezcamos. Hermano, mire, lo peor que nos puede pasar a nosotros es atravesar una tormenta y no aprender nada. No podemos nosotros padecer en vano. Cada padecimiento tiene que ser una enseñanza gloriosa para nosotros. Amén, hermanos. El apóstol dice, algunos dicen, porque me temo, dice el apóstol Pablo, que ustedes hayan padecido en vano. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Usted se imagina, hermanos, que usted agarre a su hijo y le pegue 3 fajazos en la espalda y ese sufrimiento no le produzca nada? Lo que Dios espera es que el sufrimiento produzca obediencia en el hijo. Cuando tenemos hijos y los disciplinamos, ¿por qué los disciplinamos? Porque lo que esperamos es que esa disciplina, que esa varita, lo que produzca en ellos es la obediencia, que aprendan la obediencia. Recuerde que los hijos aprenden la obediencia por medio de la disciplina física. Amén. Cuando usted lee el libro de Proverbios, ¿sabe qué dice? La Biblia dice que nosotros somos siervos del Señor, somos esclavos de Cristo. Pero dice la Biblia que hay siervos que saben lo que deben de hacer, pero no lo hacen. Por lo tanto, tienen que ser azotados, dice la Biblia. Y nosotros muchas veces tenemos que ser azotados porque, hermanos, nos acomodamos en un lugar y no estamos creciendo y estamos estancados en nuestra fe. Estamos estancados. Y a veces nos estamos comparando con otras personas, pero debemos de compararnos con el Señor. Él es nuestra meta. ¿Quién es nuestra meta, hermano? Nuestra meta es Cristo. Números capítulo 9, versículo 17 al versículo 23. ¿Sabe cuál es el colmo a veces de nosotros como cristianos, hermanos? Que a veces nos acomodamos hasta al pecado que hay en nuestra vida. Y abrazamos ese pecado y no soltamos ese pecado y nos acomodamos ya a vivir de esa manera. Número 9, 17 al 23 dice la Biblia. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Oiga, el verso 21 dice, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían más. Cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ahora, ¿dónde estaba Israel? ¿Estaba dónde? En el desierto. ¿Y qué estaban haciendo en el desierto? Estaban dándole vuelta al desierto por 40 años. Ellos iban a estar 40 años mientras la generación que salió de Israel moría, los que eran mayores de 20 años.
Y entonces imagínense qué tremendo, de repente venía y la nube se detenía. Y entonces los judíos, ¿se acuerdan que había un orden? Y los levitas levantaban el tabernáculo y algunos llevaban las estacas y otros cargaban el arca del pacto. Entonces, cuando la nube se detenía, ¿qué hacían ellos? Comenzaban a armar el tabernáculo. Y tal vez ya tenían a medio armar el tabernáculo y se levantaba la nube. ¡Levanten todo otra vez! ¡Qué tremendo eso! A veces estaba un año ahí. Y entonces estaban detenidos y se pasaban y guardaban todas las ordenanzas y traían los sacrificios. O sea que a veces se detenía por la mañana un rato y en la tarde ya se levantaba. A veces estaba todo el día y por la noche se levantaba. Qué tremendo, es que Dios hace como Él quiere. Nadie puede decir, ¿qué le puede decir al Señor? Y el que se quedaba se moría. ¿Por qué? Porque en el día recuerde que el desierto te mata. Y en la noche, o sea, el día te mata de calor, la noche te mata de frío. Y ellos tenían nube para el día y tenían fuego por la noche. Clase de misericordia del Señor. Es importante entender que lo que menos el Señor quiere es que nosotros nos acomodemos y nos quedemos haciendo muchas veces las mismas cosas. Hay que caminar, hermanos. Y la verdad es que la mayoría estamos bien estancaditos en nuestra vida. Y estamos frescos. Estamos frescos. Pero dice la Biblia que nosotros somos de los que no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Somos de los que seguimos caminando. Entendemos que, hermanos, que quien se estanca realmente retrocede. Por eso debemos de proseguir, y ese es el mensaje de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como nuestra vida, hermanos, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que cada vez usted ve cómo se va poniendo oscuro, oscuro, y de repente comienza a ponerse claro hasta que la luz de la aurora se manifieste. Tenemos una claridad completa. Así es la vida del cristiano. Obviamente ese día va a llegar cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Pero estamos caminando y en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad seguimos caminando. ¿Por qué? Porque sabemos que viene la luz de la aurora y estamos caminando hacia eso. Pero hay un montón de cristianos que no están caminando. Hermanos, preguntémonos esta noche, ¿estamos estancados o estamos caminando? Por eso es que la Biblia dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No se trata, hermanos, de conformarnos en nuestra vida. No confundamos contentamiento con conformismo. Son dos cosas diferentes. Amén, hermanos. Debemos de estar contentos con lo que Dios hace en nuestra vida, con lo que tenemos, mas no conformes, porque cada día nosotros debemos de vivir más para el Señor, entregar más nuestra vida al Señor, que cada día la virtud de Cristo se manifieste en nosotros. Yo no sé si esa es su oración continua: Señor, que las virtudes de Cristo se manifiesten en mi vida. Cada día quiero ver su amor, su gozo, su paz, su bondad, su benignidad, su mansedumbre, la fe de Cristo, el dominio propio. Eso es lo que perseguimos nosotros. Es más, la Biblia dice, el Señor dijo: sean ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es como. Ahora, pregunta, ¿se puede ser perfecto? ¿Se puede ser perfecto mientras estemos en la tierra? No, no se puede. ¿Pero vamos a dejar de anhelarlo? Claro que no. Entonces alguien dice, hay gente que dice: no, yo no soy santo. Entonces digo: ¿y tú qué sos? Hay escuchado gente que dice eso: yo no soy santo. Hay otro que dice: yo no soy perfecto. O sea, cuando alguien dice eso es que está justificando su pecado y su forma de vida. Es como el que dice: yo soy así, si te gusta. Bueno, no. No podemos pensar así. O sea, significa que ya nos acomodamos hasta ese pecado en nuestra vida. El Señor me conoce y aún así me ama el Señor. No, eso no es lo correcto. O sea, a pesar de eso nos ama el Señor. Pero el amor del Señor es lo que hace que nos discipline, porque quiere hacernos como Cristo. Amén. Nunca olvidemos este versículo, hermanos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted tiene que ver hacia atrás y decir: gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. No me he estancado, estoy caminando, estoy creyendo, estoy confiando, he visto tu gloria. Hoy te conozco más que ayer. Mi compromiso es mayor cada día.
Pero a veces quedamos viendo el pasado con nostalgia. Y me acuerdo cuando yo hacía esto, cuando hacía lo otro, cuando aquí. El pasado con nostalgia. No, hermanos, el pasado se ve con gozo por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, hermanos. Como cuando vemos como el Señor, como dice la Biblia, así como el Padre trae a su Hijo de la mano, así te ha traído en el desierto. Y nosotros vemos que este valle de sombra y de muerte el Señor nos ha traído y vamos caminando con Él. Y cada día nos parecemos más a Jesús. No que vemos el pasado, hermano, con una nostalgia. Me acuerdo de mi compromiso, me acuerdo. Me acuerdo cuando tenía, me acuerdo. No, así no es la vida del cristiano, hermano. Todos pasamos situaciones difíciles en nuestra vida. Esa es una gran verdad. Amén, todos. Pero debemos de preguntarnos por qué está pasando lo que pasa en nuestra vida. Esa es una pregunta constante, hermano. Recuerde que cuando hablamos de crecer en la fe, no es que nunca te vas a enfermar, sino es que a pesar de que estamos enfermos, estamos con gozo, estamos creyendo que Dios se va a glorificar en nosotros de cualquier manera, pero veremos su gloria. Amén, hermanos. Yo la vez pasada hablaba con una persona que estaba con una enfermedad bien difícil y yo le decía, ¿vos te imaginás si esta enfermedad te hubiese dado sin conocer al Señor? Qué terrible fuera tu vida. Sin embargo, ahora, a pesar de todo lo que estás atravesando, mira el gozo y todo lo que puedes vivir en tu vida. Realmente puedes ver tu vida y decir, gracias, Señor, porque realmente estoy creciendo, porque ya no soy un cristiano emocional, porque ya no soy de doble ánimo. He ido aprendiendo, he ido muriendo a mis emociones, he ido yo crucificando mi carne y sujetando mi alma, sujetando mis emociones. Porque recuerde que las emociones hay que sujetarlas a la palabra de Dios, hay que esclavizarlas a la palabra de Dios. No podemos quedarnos estancados, hermanos, en ningún área de nuestra vida. Amén, no podemos. No podemos quedarnos estancados en nuestros matrimonios. Tenemos que seguir creciendo. El matrimonio tiene que seguir creciendo, tiene que seguir madurando, hermano. Por eso es que la Biblia dice que las mujeres mayores, ¿qué hacen? Dice que las mujeres mayores son maestras del bien. Y la labor de las mujeres mayores es enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a cuidar a sus hijos. Porque una mujer que tiene 20 años de matrimonio ya sabe lo que es criar hijos, ya sabe lo que es enseñar a los hijos a temer al Señor, ya sabe lo que es amar a un esposo difícil, ya lo sabe. Hace muchos años aquí en la iglesia teníamos una señora que ella era psicóloga y parece que había tenido problemas serios con su esposo. Entonces alguien se le acercaba a pedirle consejo, le decía, déjalo que los hombres no sirven. ¿Usted cree que es mentira? No voy a decir el nombre, no va a hacer que nos vaya a ver, pero sí, hermano. Pero dice la Biblia que las mujeres mayores son maestras del bien y deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a criar a sus hijos en el temor de Dios. Y los hombres mayores debemos de hacer lo mismo también, enseñar a los hombres jóvenes a amar a sus esposas, mostrarnos nosotros en todo como un ejemplo. Imagínense usted, si el Señor le dice a Timoteo, que era un hombre relativamente joven, dice que tenía entre 20 y 30 años más o menos, y si aún siendo joven, él tenía una responsabilidad, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ahora usted que tiene 50 años, hermano, debemos de dar el ejemplo aún más que los jóvenes de la iglesia. Amén. El problema es que estamos estancados y pensamos que lo importante solamente es acumular días. No, hermanos, lo más importante no es solamente acumular días, es acumular sabiduría y entendimiento e inteligencia, dice la Biblia. Si usted lee Proverbios, hermanos, usted se va a dar cuenta de la necesidad que tenemos nosotros de sabiduría. Mire, ayer casualmente estaba compartiendo con mi esposa. Dice la Biblia que cuando Salomón comenzó a reinar, ¿se acuerdan que el Señor se le aparece en sueño y le dice, bueno, Salomón, decime qué es lo que quieres? ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría, pero alguien podría decir, bueno, de repente a Salomón se le ocurrió. No fue que se le ocurrió de repente. Él, si no me equivoco, creo que en Proverbios 6, él dice, yo fui el único hijo de mi madre y mi padre me enseñaba y me decía, mira, Salomón, sobre todas las cosas, adquirí sabiduría, seguí la sabiduría, buscar la sabiduría. Por eso cuando el Señor se le aparece y le dice, ¿qué crees que te dé? Obviamente, sabiduría. Porque eso fue lo que su padre le dijo.
Eso fue lo que su padre le dijo. Las cosas, hermanos, no pasan por accidente. Amén. Es algo que hemos aprendido. Ahora, si el Señor se le apareciera a usted en sueños, ¿qué usted le pediría? Si su papá le dice, mira, batalla duro en esta vida para que tengas tu casa, para que tengas tu carro, para que tengas un buen negocio, ¿qué voy a pedir? Dame una buena casa. Pero si yo como padre le digo a mis hijas, pídanle al Señor sabiduría, busquen sabiduría, llamen, como dice Salomón, díganle a la sabiduría, dile, tú eres mi parienta. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir al Señor? Sabiduría. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no nos estanquemos, que sigamos caminando. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Cómo vamos a crecer? Mire, hay un montón de gente de esta congregación que no quieren ni discipularse. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo? Si usted es un niño pequeño, no quiere alimentarse, no quiere crecer, ¿cómo va a crecer? Siempre va a ser flaquito, todo raquítico, va a ser 7 mesín. Que sea cristiano, hermano, que no quieren alimentarse. Tienen que alimentarse. Ahora, es algo fácil. No, usted sabe que hay que apartar el tiempo, porque es más rico sentarse a ver televisión en la casa que estarse discipulando. Es más sabroso irse el domingo a la casa a dormirse después del culto que venir después a estar 3, 4 horas recibiendo enseñanza en la escuela bíblica. Claro, es más sencillo, pero no vas a crecer. No vas a crecer y te vas a estancar en tu fe. Y un día, hermanos, te vas a avergonzar delante de Dios cuando te pidan cuenta de todo lo que Dios te ha dado. Necesitamos crecer, hermanos. Amén. Necesitamos crecer. Oro para que el Señor, hermano, nos saque de la comodidad. Estamos demasiado cómodos. Y a veces somos quebrantados por Dios. Y yo me alegro y digo, gloria a Dios, va a crecer. Y después a los 2 meses se le olvida. Mira, hermano, yo pasé situaciones terribles en mi vida. Yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero que a mí se me olvide todo ese desierto horrible que yo atravesé en mi vida. Que nunca se me olvide lo que aprendí. Porque uno tiende a olvidarse de esas cosas, hermano. Amén. Porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. No podemos estancarnos, hermanos, en nada de lo que hacemos. Cada día tenemos que ser como Cristo. Amén. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés, dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todas tus fuerzas. Hay que hacerlo con diligencia. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y hay algo que requiere mucha diligencia y es nuestra vida espiritual, y es donde somos más perezosos. ¿Sabe cuál es el enemigo número 1 del cristiano para no crecer? ¿Sabe cómo se llama? Se llama pereza. Pereza, somos perezosos. En las cosas de Dios somos bien perezosos.